Fue uno de los analistas que predijeron la crisis económica antes de que sucediera, pero no lo hizo con alarmismo, sino desde una óptica de oportunidad histórica. Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en economía digital de España, convirtiéndose en un prestigioso conferenciante, seleccionado en diversas ocasiones en rankings como el Top 20 LinkedIn Influencers por la revista Entrepreneur o considerado por la prestigiosa revista Forbes en el 2020 como uno de los profesionales influencers del año. Bueno, Marc, ante todo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conversaciones Education Talks. Queremos hablar de la tecnología, de los cambios que están por llegar. Yo soy Carlas Lamelo, soy periodista y soy profesor de la Universidad de Abad-Oliva, y la verdad es que la tecnología es un tema apasionante que a todos nos interesa, que a todos nos influye, y en tu libro, La Era de la Humanidad, nos hablas de una revolución. Estamos ante las puertas de una revolución. ¿Cómo va a ser esa revolución que está por llegar o está llegando ya? Gracias por invitarme. Un placer conversar contigo y exponer que realmente lo que estamos viviendo no es tan nuevo, no es algo que no haya sucedido antes. O sea, la revolución, de hecho, tiene un nombre y un apellido, ¿no? que es el número 4, ¿no? La cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, y que al fin y al cabo lo que significa fundamentalmente es que hay una tecnología que, digamos, direcciona toda una serie de cambios, los estimula y los provoca desde un punto de vista social, económico, cultural, político incluso. Y esto ha pasado más veces, ha pasado pues, a finales del siglo XVIII con la primera revolución industrial, con la segunda pues, a principios del siglo XX, la tercera, que no siempre se ubica y que a veces se deja de lado, es la que, digamos, un factor electrónico fundamentalmente, que tiene que ver con mediados del siglo XX, años 60, y la digital, que es la nuestra, la que empezó a larvarse en los años 90, que, digamos, llegó con contundencia durante el 2005-2010. No se le denominó bien cuarta revolución industrial hasta que los alemanes, ¿no?, identificaron que había una robotización de todo, que había una automatización de los sistemas productivos, y en Davos, fue a través del World Economic Forum, pues los alemanes empezaron a decir, vamos a ver si esto no es que es la cuarta revolución industrial. Seguramente no ha acabado todavía el principio de esa revolución. Claro, tú ya nos planteas una 5.0, una revolución 5.0, una sociedad 5.0. ¿Qué peso va a tener cada uno de los elementos, la parte tecnológica y la parte social, y los cambios que van a venir o que están llegando ya? Voy a explicarte con un detalle histórico el cómo de importante es todos los cambios tecnológicos y cómo afectan socialmente. En la primera revolución industrial, cuando una máquina a vapor entraba en una fábrica textil en el sur de Londres, pues pongamos que inicialmente de 400, 500 personas que había en esa factoría, esa máquina a vapor expulsaba de su puesto laboral a 300, porque la máquina era más eficiente, más rápida, no paraba nunca, no hacía huelga. Esas 300 personas en ese instante, a ese momento de la historia que nosotros llamamos primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial. ¿Qué quiere decir eso? Que ese parto doloroso, que es una revolución tecnológica, no es algo fácil, es una transición compleja, lo que hace al final es cambiarlo todo. Esas personas que empezaron a detectar, tardaron bastantes décadas, a detectar que el no tener empleo no significaba que esa máquina había ocupado su espacio, sino que esa máquina les había empujado a buscar otro tipo de empleo. Y empezaron a surgir otras actividades. Incluso empezó a salir algo que hoy tenemos como normalizado, y es el ocio. A partir de un instante concreto, en esa primera revolución industrial, las personas identificaron que la tecnología era el mecanismo para que ellos tuvieran una mejor vida. Y eso ha ido sucediendo. Y en la cuarta, la que estamos viviendo, la diferencia con anteriores revoluciones tecnológicas es que esta cuarta es claramente la puerta, la antesala de la más contundente que vamos a vivir, que es esa quinta revolución industrial. Y es que por primera vez una máquina será más inteligente que nosotros. Es decir, la quinta revolución industrial se define por el hecho de que lleguemos a la singularidad tecnológica. Es ese momento exacto en el que los robots ya no necesiten a los seres humanos, un software no necesite a un programador porque se programará sola, una inteligencia artificial aprenderá a aprender hasta el punto en el que ya tampoco precisará la intervención del ser humano más que para marcar alguna directriz. Las máquinas no solo serán más fuertes y más rápidas, sino que serán más inteligentes que nosotros, y eso nos da como más reparo, y no debería ser así. Que sean más inteligentes en el sentido de cálculo o en el sentido de conclusiones no quiere decir que tengan conciencia. Hay una generación que ha sido protagonista y lo va a ser de ese cambio, de esa revolución,
esa generación que ahora está entre los 20 y los 35 años, que ya han sufrido la crisis financiera de hace unos años, que están sufriendo esta crisis actual, tiene unos valores que para ellos son importantes a la hora de tomar decisiones de consumo, conocen la tecnología, están habituados a utilizarla, forma parte ya de su día a día, sean o no nativos digitales, pero esta generación también necesita unas nuevas habilidades, porque lo que han recibido como formación seguramente se transformará muy rápido. No sé, ¿qué habilidades deberían tener o qué consejos les podríamos dar a esta generación de entre 20 y 35 años? Yo no tengo la consideración de que el momento actual sea más difícil que otros. Considero que puede ser incluso un momento de mayor oportunidad para innovar, básicamente porque en el momento en el que nos explican o nos dicen que tenemos que encerrarnos en casa hace unos meses y de que toda la humanidad iba a tener que trabajar en común y luchar en común contra un enemigo microscópico, en ese momento, por primera vez en la historia, el ser humano, no había pasado nunca, encuentra una agresión externa, en este caso muy interna, pero una agresión, y toda la humanidad, todo el globo terráqueo, se pone a luchar contra ello de forma uniforme. Esto solo sucedía en las películas de ciencia ficción. Y el escenario ese de incertidumbre en el que ubicamos a esa generación que tú dices, que además pues, bueno, ha tenido entre comillas, mala suerte de estar entre dos enormes crisis, una que realmente pues, destrozó las opciones laborales de la parte o del grupo más mayor, y ahora resulta que viene otra gran crisis desde el punto de vista económico que va a producir algo incluso más grave. Estar en medio significa que tus expectativas de vida se complican, pero también te hace percibir que la realidad de nuestra vida hoy en día es de una incertidumbre absoluta. Y curiosamente, la incertidumbre siempre ha sido el elemento de mayor valor de innovación que ha tenido la humanidad. Cuando hemos vivido en esa zona de confort que algunos explican, la innovación no suele ser demasiado activa. La incertidumbre hace que estés en alerta. Estar en alerta es estar en beta constante. Estar en beta constante significa investigar. Cuando tú investigas para superar esa incertidumbre, lo que buscas son elementos de flexibilidad. Quieres ser más flexible, porque si no eres flexible no puedes gestionar la incertidumbre, porque en el momento en que cambia algo, si no eres flexible, te derrumba. Entonces, esa cualidad de la flexibilidad va a ser realmente importante. Y para ser flexible, se exige que aceptemos el error, que aceptemos la equivocación inteligente, o que nos equivoquemos cada vez mejor, para que en la acumulación del conocimiento que tienen esas equivocaciones, que vamos a cometer muchas, alcancemos al final un modelo de innovación eficiente. Y para lograrlo solo existe una herramienta. Para gestionar la flexibilidad y ese error, hoy en día solo existe la tecnología. No existe otra fórmula. Entonces, abrazar la tecnología, en este caso, nos permite replicar escenarios que hasta ahora pues, no funcionaban con un coste menor. Nos permite trabajar, por ejemplo, en digital twins, que es utilizar la digitalización gemela de algún proceso, de alguna herramienta o de algún negocio o de lo que sea, sin costes. Nos permite prever con analítica predictiva qué va a suceder si hiciéramos tal cosa. Nos permite la tecnología ser flexibles a un coste mucho menor, equivocarnos a un coste mucho menor para gestionar esa incertidumbre inicial. Y esa es una de las características que esa generación, quieran o no, la van a tener que desarrollar. Y esa parte que tenemos que observar de la realidad y que es tan importante para prepararnos para ese cambio, se tiene que hacer desde una óptica global o local, porque es un poco el reto al que nos enfrentamos. Yo creo que íntima. O sea, no solo global. Por supuesto, hemos entendido que hay una globalidad. De hecho, en gran medida, la expansión de toda la crisis sanitaria que hemos vivido pues tiene que ver con esa globalización, con el movimiento de las personas y de los bienes y todo lo que sucede. También hemos aprendido que no es necesario moverse tanto. Es posible que hayamos entendido que nos tenemos que mover seguramente lo justo, ¿no? Y cuando empecemos a movernos más de lo justo y necesario, aparecen elementos que ponen en riesgo otras cosas, sobre todo el medio ambiente. Pero para entender lo local, para entender oye, que para qué irse a no sé dónde a comprar no sé qué cuando esto lo puedes adquirir perfectamente aquí, ese análisis económico al final resulta que tampoco es tan caro comprarlo más cerca, básicamente porque las cosas no son caras o baratas simplemente por el precio, sino por el producto que te dan o el servicio puede ser más bueno, puede ser incluso más agradable el consumo de algo que sabes de quién es, ¿no? Etcétera. Pero en esa localización de la globalidad aparece una revolución íntima, una revolución interna de cada uno de nosotros que se va a exigir a partir de ahora y que tiene que ver con, sobre todo, entender que la digitalización,
la tecnología, la industria automatizada, la inteligencia artificial no es ninguna agresión y está para facilitarnos una vida que entienda lo global y que se ejecuta en lo local. La tecnología tiene enormes ventajas, lo has explicado en tus libros, en tus conferencias, te hemos oído decirlo también en esta conversación, pero ¿cuáles destacarías tú en estas conversaciones Education Talks? Yo creo que vamos hacia un futuro muy complejo en el que la inteligencia artificial alcanzará esa singularidad tecnológica que comentábamos y que en su mezcla con un entorno virtual, es decir, cuando la realidad virtual sea capaz de mostrarnos prácticamente al mismo nivel que podemos observar la realidad normal, la absoluta, la analógica, la que vivimos nosotros, cuando eso se mezcle a un nivel en el que sea difícil realmente de discernir, de diferenciar lo virtual de lo real, ahí vamos a tener que trabajar fino para ver hasta dónde nos sirve y para qué nos sirve y cuáles serán los límites, ¿no? Desde un punto de vista ético incluso, pero lo que sabemos es que esa realidad virtual aplicada con tecnología inteligente, en el que tal vez la gestión de los datos, en la que la capacidad de computación será cuántica, cuando todo eso suceda, seguramente empezaremos a descubrir o empezaremos a conocer la solución de algunos de los mayores problemas que tiene la humanidad, desde enfermedades hasta comportamientos sociales, hasta cómo acabar con la pobreza en el mundo. Hay muchas expectativas puestas en la inteligencia artificial, pero también nos abre muchísimos retos frente a nosotros que tienen que ver con la ética, con la justicia social. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar las ventajas de esa tecnología, de la inteligencia artificial, tratando de conseguir que esta sociedad que vamos a vivir, de esa revolución 5.0, sea más equitativa, socialmente más justa y sobre todo que dé más oportunidades a todo el mundo? La ética va a ser fundamental y así es como algunas grandes compañías tecnológicas en Silicon Valley lo establecen, ¿no? Que empiezan a contratar a filósofos, ¿no? y a expertos en ética para analizar esos avances tecnológicos. Pero yo creo que más allá de ese debate que tenga que ver con los derechos, ¿no? humanos en frente a que una tecnología le agrede en su ámbito más personal, a su privacidad o incluso hasta dónde puede llegar esa tecnología inteligente y sustituirnos en algún ámbito, creo que lo primero que tenemos que hacer, y creo que lo haremos, tardaremos más o menos, pero creo que lo haremos, será el de ubicarnos exactamente al lado de esa tecnología. ¿Para qué va a ser esa tecnología? Se me ocurre un caso que es real y que además tiene una percepción clara de hacia dónde va esa tecnología inteligente. Hace unos años, una mujer que tenía una leucemia, no había fórmula de que ningún tratamiento le hiciera un efecto positivo. Su oncólogo, su doctor, casi había desistido. IBM se puso en contacto con ese doctor, con ese oncólogo. Hacía tiempo le había explicado que había un desarrollo tecnológico de inteligencia artificial llamado Watson Oncology. Ese doctor, ese oncólogo, utilizó ese sistema, dio un tratamiento y funcionó. Curó a Ayako Yamashita. Es el primer caso certificado de curación de un cáncer, de una leucemia en este caso, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ¿sirve para eso? Sí. ¿Cuál es el papel del doctor? La pregunta esa se le hicieron al doctor en la televisión japonesa, le dijeron, ¿teme usted por su empleo? ¿Teme usted por su función en este mundo? Y el hombre respondió de forma sorpresiva. Nadie se esperaba esa respuesta y dijo, no, por fin puedo ser doctor, por fin puedo hacer de médico. Ahora ya no tengo que calcular componentes de una quimioterapia. Eso lo va a hacer mejor que nadie, esa máquina, que es más rápida y más eficiente que mi cerebro en este caso para eso. Lo que no puede hacer esa máquina y yo sí puedo hacer es explicarle a esa paciente en qué va a consistir el tratamiento, qué significa lo que va a empezar a pasar ahora, por qué ha producido una serie de efectos ese tratamiento en ella. Voy a poder hacer de médico y para eso estoy aquí. Realmente creo que nuestro papel en el futuro, y vamos a saber hacerlo, estoy seguro, va a ser ubicarnos al lado de esa tecnología. Esa tecnología es el cómo, nosotros somos el porqué. Vamos a plantearnos ahora la situación de las familias. Seguro que la mayoría de padres o todos lo que procuran especialmente es dar herramientas a sus hijos para que tengan las máximas oportunidades posibles de desarrollo profesional y personal en el futuro. Y me gustaría que nos planteases cuáles son las habilidades que recomendarías a las familias que ya abordasen directamente desde casa. Lo primero, hay que localizar qué habilidades no se pueden digitalizar. Todo aquello que no se pueda digitalizar o automatizar tendrá un valor incalculable. Y a partir de ahí empezamos a buscar habilidades, ¿no?
y nos aparecerán muchas, nos aparecerá el sentido crítico, nos aparecerá la creatividad, nos aparecerá la socialización por encima de la conectividad, aparecerán muchas capacidades que tenemos los seres humanos que son humanas y que no se pueden ni automatizar ni digitalizar. Y es a partir de ahí que tenemos que desarrollar esas capacidades. Lo que pasa es que seguramente el ser creativo hoy no es lo mismo que el ser creativo dentro de 5 años. Y no tiene nada que ver con ser creativo hace 20. ¿Por qué? Porque ahora para ser creativo tenemos herramientas que eliminan las barreras que en lo creativo a veces no podíamos ejecutar. Es decir, si nosotros pensábamos en diseñar 2,6 millones de tarjetas totalmente distintas para una campaña concreta, eso no lo podía hacer un diseñador gráfico, a mano. Necesitaba una tecnología asociada con un algoritmo capaz de expresar su pensamiento creativo, incluso sus límites gráficos. Y ese algoritmo al final te creaba una serie de respuestas, las ponía en marcha y ya está. Es decir, el límite creativo se pone a otro nivel gracias a la tecnología. Y combinar eso es importante. Les recomendaría, en esencia, que entiendan que sus hijos no se van a dedicar a nada de lo que ahora pudiera parecer que se iban a dedicar. Y los niños del futuro, los niños cuando vayan a trabajar a ese empleo del futuro, seguramente incluso nosotros, dentro de muy pocos años, cada vez iremos más tiempo a aprender qué es capaz de responder una máquina, un robot, un software, una inteligencia artificial, a preguntarle cosas, y para que le preguntemos cosas que cada vez sean mejores tenemos que conocerlo y nos dará las mejores respuestas. Marc, muchas veces se habla justamente de eso que acabas de comentar, ¿no? Que hay profesiones del futuro a las que se van a dedicar los jóvenes de hoy en día que ni siquiera sabemos cómo se van a llamar. Yo cuando estudiaba periodismo, en el aula de al lado estaban los compañeros de publicidad y ellos estudiaban una publicidad para unos medios que ahora prácticamente pues, tienen un papel cada vez más relativo y es cada vez más importante la digitalización. Todo el mundo se ha pasado al marketing digital, el mundo del periodismo también se está digitalizando a toda velocidad. ¿Qué habilidades formativas crees tú que tienen que tener estas nuevas generaciones y cómo debemos prepararnos para ese presente que es inmediato, para los más jóvenes, pero también para los que estamos en activo y que se nos van a cambiar las reglas del juego, parece, en el corto plazo? A mí se me acercó una vez una mujer al finalizar una conferencia, que era extremadamente tecnológica la conferencia, por cierto, y se me acercó y me preguntó que si sabía o le podía recomendar qué podía estudiar su hijo de 12 años. Y claro, digo, no tengo ni idea, y es más, una responsabilidad, ¿no?, explicarle eso. Pero claro, porque básicamente un niño de 12 años hoy va a tener su desarrollo profesional, digamos, ya encauzado pues, cuando tenga 26, 28 años, y hace pues, diferentes estudios de posgrado, un máster, etcétera, y se va formando hasta llegar a un límite determinado. Estamos hablando de 16 años después, 20 años después, ¿no? Necesito saber qué pasará dentro de 20 años, ¿no? Lo único que sabemos realmente es que a pesar de que la formación que va a adquirir en el tiempo, a medida que vaya subiendo en edad y subiendo en diferentes elementos de la escala educativa, va a tener más como commodity esa tecnología que no tanto como un añadido o un estudio distinto. Es decir, es como el inglés. El inglés hoy en día nadie no sé, está ahí, ¿no? Y es más, o sea, parece como tenemos módulos de adquisición de inglés sin tener que estudiarlo de forma expresa, ¿no? Pues algo así pasará con la tecnología. Poco a poco los niños y las niñas irán estudiando diferentes cosas y la tecnología estará asociada a esas cosas, y sin saber programar, sí sabrán en qué consiste un programa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ante todo eso, yo a esa madre le tenía que responder, y es que digo, mira, no tanto es lo que va a estudiar su hijo, sino el cómo lo va a estudiar. Por lo tanto, yo le recomendaría a su hijo que también estudiara filosofía tarde o temprano, lo antes mejor. Y bueno, filosofía, eso no tiene nada que ver con la tecnología. A ver, va a haber un debate en el futuro sobre para qué es la tecnología. Y va a ser importante que los seres humanos entendamos cuál es nuestro papel ante esa tecnología. Me parece interesante, ¿no? El debate humanístico y tal, me dijo. Y dice, entonces, ¿qué libros le recomiendo? Y digo, pues oye, mira, yo creo que lo mejor que puede leer tu hijo a partir de ahora, aparte de sus lecturas tradicionales o las que haga, que lea a García Lorca y a Dylan Thomas, por ejemplo. Y dice, esos son poetas. Y digo, sí, es que no se me ocurre mejor manera tampoco de explicarle a un robot dentro de 15, 20 años cómo somos los seres humanos, porque se lo tendremos que explicar, que a través de la poesía. Entonces, yo creo que es una actitud ante la tecnología, pero también es un valor el no abandonar los elementos humanistas que nos definen.
ese va a ser el gran reto y yo creo que esa es la línea de formación a la que nos dirigimos. Y aunque es muy difícil hacer predicciones, ¿cómo te imaginas tú las universidades, los centros de formación dentro de 5 o 10 años? Hay un estudio notable que incluso se expuso en foros internacionales de valor, en el que se hablaba de cómo sería la educación en el 2025, en el 2030, en el 2040, incluso se hablaba del 2071, ¿no? como último límite. Yo no soy capaz de imaginarme algo tan lejano, pero sí que algunas de las cosas que decía para los próximos años, próxima década, podía ser relativamente interesante. Nos hablaba de que el modelo educativo, el currículum educativo, no tendría como valor la memoria. Evidentemente hay que tener memoria y evidentemente es bueno memorizar cosas, pero como valor formativo de examen eso desaparecerá mucho antes de lo que creemos. Nuestra memoria ahora mismo es Google y cuando a medida que nos vayamos conectando con diferentes fórmulas, algunas de ellas no las digo porque parecerá ciencia ficción cuando no lo es, y nos conectemos a esa memoria global, no necesitemos nosotros adquirir un conjunto de datos que luego ordenamos en nuestro cerebro para que sea capaz de enumerarlos después. Eso va a cambiar de forma notable. Esa predisposición a la tecnología virtual nos va a permitir ver en directo cómo fue algún suceso histórico, por ejemplo. No es lo mismo que te cuenten la Primera Guerra Mundial a que la viva, ¿no? Que te sientes ahí en primera fila y veas una trinchera todo lo que está pasando. Seguramente, en cuanto a dispositivos y tecnología asociada para disfrutar de la educación, va a mejorar muchísimo. El si eso va a cambiar, en qué consiste la educación, también va a suceder en un entorno que la tecnología proporcionará esos cambios, pero habrá un cambio cultural con respecto, o de relación con respecto a la propia educación. No será tanto una acumulación de datos como una acumulación de actitudes. Y en el campo laboral, ¿qué perfiles profesionales crees tú que los próximos 5 o 10 años van a estar más demandados? Los perfiles laborales más demandados van a ser seguramente los mismos. Dices, no puede ser. Sí, lo que pasa que no haciendo lo mismo. Por ejemplo, tú hablabas de periodistas, ¿no? Que antes hacían una serie de cosas y ahora pues hacen otras cosas, pero siguen siendo periodistas, ¿no? Yo creo que el empleo del futuro es el mismo empleo, pero haciendo cosas distintas. Y ante el riesgo de que un robot, un software, una inteligencia artificial ocupe tu espacio laboral, que eso es uno de los grandes elementos de debate que se van a producir, porque no habrá espacio para todos, o cuando llega un robot te quita el sitio, o cuando alguien está haciendo una tarea concreta que se pueda automatizar o incorporar una robotización, pues da la sensación de que vas a perder ese empleo, ¿no? Y sinceramente eso no va a ser exactamente así. Los países más robotizados del mundo son los países en estos momentos más cerca del pleno empleo, y los países menos robotizados son los que tienen mayores tasas de desempleo. Por lo tanto, seguramente esa relación robotización, automatización no sea tan directamente proporcional con el desempleo, por ejemplo, sino que lo que esa automatización logra es que hace eficiente cualquier economía, cualquier empresa. Y cuanto más eficiente sea, es más productiva. Y cuanto más productiva es, genera más empleo. Y en esa generación de empleo aparece un empleo distinto, en otro lugar. No es en donde estaba sucediendo antes. Por lo que mucha gente, cuando debate sobre cuál va a ser su empleo del futuro, va a ser un lugar, un escenario en el que se va a tener que llevar bien con un robot. Porque no te va a quitar el empleo un robot. Te lo va a quitar alguien que se lleve mejor que tú con ese robot. Y bajo esa filosofía, el empleo del futuro es el de la cooperación con la tecnología, con la inteligencia artificial, con los robots. Eso es como va a suceder. Me gustó mucho escucharte decir que los seres humanos somos el porqué y la tecnología es el cómo. ¿Qué tratas de decirnos con esta frase? Igual que a finales del siglo XVIII, cuando una máquina de vapor entraba en esa fábrica textil en el sur de Londres, era simplemente el mecanismo por el cual mejoraba la producción y al final la vida de las personas que vivían en esa ciudad, en ese lugar. Las herramientas, la tecnología era el cómo sucedían las cosas. Pero toda esa tecnología estaba asociada a alguien, para que le sucediera algo a alguien, y era a las personas. La tecnología es el cómo mejoramos nuestra vida. La vida que mejora gracias a la tecnología es la nuestra. Por eso, como te decía también, no es importante o no es tan importante si un robot nos ocupa nuestro espacio laboral, nuestro espacio vital. No, lo importante es cómo nos vamos a llevar con ese robot, porque eso va a pasar. Y el elemento humanista de toda esa relación entre máquinas y personas
La persona siempre está en el centro, no está al lado de esas tecnologías, está en el centro y la tecnología le rodea y le mejora la vida y nos ha permitido alcanzar cosas que eran impensables. A la Luna no hubiéramos llegado sin tecnología, a América no la hubiésemos descubierto que estaba allí, ¿no? Sin tecnología, enfermedades que acababan con nosotros de una manera espantosa, hemos sido capaces, no con la última, sino con todas, gracias a la tecnología. Trabajamos de una manera muchísimo más cómoda, como nunca antes, gracias a la tecnología. Nos conocemos más gracias a la tecnología. Comunicamos mucho mejor gracias a la tecnología. Tenemos una información brutal sobre las cosas que pasan alrededor nuestro y tenemos seguramente una mayor percepción de quiénes somos en este universo gracias a la tecnología. Por lo tanto, la tecnología no es el porqué. La tecnología ha ido llegando y seguirá llegando. Y a pesar de que en el 2035 esa tecnología va a ser capaz de ser más inteligente que nosotros, seguirá sin ser el porqué. Porque será más inteligente que nosotros, no para ella. Gracias, Marc, por compartir este rato con nosotros. Ojalá podamos repetir esta conversación en el futuro. Es posible que nos volvamos a encontrar, lo que es muy probable que no sea físicamente. Si en el 2035 nos volvemos a encontrar, seguramente tú serás un avatar, yo seré otro, sentiremos lo mismo que estamos sintiendo ahora de conexión humana, pero lo haremos a través de plataformas muy distintas que aún seguramente no hemos acabado de definir. Pues sí que va a ser interesante, ¿eh? Tomo nota, lo de convertirme en avatar me ha gustado.